Aquí comienza, aquí arranca el podcast de Rocky y el Palo. Bienvenidos al podcast, señoras y señores. Hoy una emisión especial porque voy a tener el agrado de conversar con una persona que me conoce desde que nací, que es una de las más importantes de mi vida, si no es la más importante junto con mi Santa Madre, alguien que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas, que me ha dado sus consejos, que me ha puesto en su lugar, pero que nunca me ha juzgado. Alguien que un día Dios la quiso poner a prueba y a poner a prueba su fe y la de toda la familia, y al final pues ella nos va a contar su historia. Hoy, podcast tengo de invitada a mi santa hermana Marisela Moreno de Pérez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, la gente se va a preguntar por qué estás entrevistando a tu hermana, y yo les diré pues porque pues tiene un testimonio bonito, espectacular, impactante que contarnos. Porque ya, uno no puede alejarse totalmente de la religión en este mundo que vivimos, pero sobre todo no puede alejarse de Dios. Y a veces entran dudas y dicen, mira, en este trajín en el que vivimos, en este relajo que tenemos, los milagros todavía existen, o sea, realmente todavía se ve aquello de los panes y los peces, que resucitó Lázaro, etcétera, etcétera. Y uno dice, sí, o sea, hay testimonios de gente que ha vivido milagros, y vos has vivido un milagro en carne viva. Sí, la verdad es que este último año y medio más o menos ha sido duro, ha sido de muchas pruebas, pero también ha sido una oportunidad para conocer así de primera mano, cara a cara, la misericordia, la bondad y el poder de Dios. Y es todavía más importante porque hemos estado en este tiempo tan difícil de la pandemia, y aún en este tiempo y con todo lo que hemos pasado, Dios se ha manifestado de una forma muy especial. Sí, y hay que decir que mi hermana es médica, es doctora, es cirujana. Entonces, cuando te dieron el diagnóstico que tenías cáncer, ¿qué pensaste? ¿Qué te imaginaste? Pues mira, en primer lugar, pues tenés un montón de sentimientos, porque al mismo tiempo que te sentís triste, te sentís preocupado, pensás en tu familia, al mismo tiempo te sentís impotente porque no puedes hacer nada por vos mismo, y también te sentís como en el fondo un poquito culpable, porque desgraciadamente cuando a mí me descubrieron mi cáncer estaba en un grado muy avanzado, estaba en etapa 4. Eso significa que es el más alto, el más peligroso. Entonces es feo, porque vos decís, ¿cómo siendo yo médico no me di cuenta de lo que me estaba pasando? Y entonces es difícil, ¿verdad? Aparte que para cualquier persona es difícil que tengan un diagnóstico tan difícil, tan O sea, desalentador. si es que te sentías culpable, pero digamos, este tipo de cáncer no tiene síntomas, o hubo como de tu parte negación al decir, me duele tal parte, pero no, es normal, no pasa nada. Fíjate que desgraciadamente el cáncer de ovario, que es el que yo he padecido, es un cáncer que no te da síntomas específicos. El cáncer de ovario es uno de los más peligrosos porque precisamente se diagnostica tarde. El 80% de las personas que le diagnostican un cáncer de ovario está en una etapa avanzada, porque no es, por ejemplo, como el cáncer de mama, que es el más frecuente en las mujeres, y también el de útero. El cáncer de ovario no tiene como una característica, regularmente no hay, como en la mama, pues que vos te podés tocar una pelotita, que podés tener un sangramiento, por ejemplo, en el caso del útero. Pero en el ovario lo que más se da es dolor abdominal, como uno dice, colitis, ¿verdad? Me cayó mala comida, yo padezco de colitis frecuentemente, me pongo así como con el estómago inflamado frecuentemente, o tengo
molestias para orinar, que esos son los síntomas más frecuentes. Entonces no son cosas como que te hagan pensar, tengo cáncer, ¿verdad? Sino que regularmente uno puede pensar, o tengo, es que no tomé agua y me molesta al orinar, o comí chile, comí pupusas, qué sé yo. Entonces no es así como que algo bien específico que te haga pensar en eso. Cuando vos decís que lo descubriste y estaba en una fase 4, para que nos ubiquemos los que no somos médicos, ¿cuál es el nivel o cuál es el porcentaje de gente que se cura con esa fase? Pues en realidad cura no hay. Lo que hacen, dicen es tasa de sobrevivencia a 5 años. Y la tasa de sobrevivencia a 5 años para un cáncer grado 4 de ovario es menor al 47%. A diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, que puede ser hasta el 85%. Pero sí, un cáncer de ovario es, aparte que es difícil de diagnosticar, no está como en la mente de la gente, no es tan común. También se da más en personas, así como yo, mayores, Uh-huh. mayores de 45, mayores de 50 años. Hablemos de eso, que somos hermanos y que, bueno, pero mejor no hablemos de eso. Pero Pero vos sos mi hermano menor, mucho menor, mucho menor, sí. mucho menor. Entonces, continuemos, por favor. Se da más en mujeres después de la menopausia. Es más, en realidad se da más en mujeres mayores de 60 años. Pero es lo más común. Te dio muchísimo antes que eso. Sí, yo tenía 48 cuando me comenzó. Entonces, pues claro, no todos los casos son iguales. Y hay factores de riesgo, por ejemplo, que uno también le pueden poner en alerta para estar más pendiente. Porque, por ejemplo, si en una familia han habido casos anteriores, hay que tener más precaución, hay que estar más al cuidado. En nuestro caso, en nuestra familia, no hay casos. Yo fui el primer caso. Okay. También las personas que tienen menopausias tardías o que tienen primera regla muy, muy jovencitas, como en mi caso, que tenía 10 años, o personas, por ejemplo, que no han tenido hijos o que tienen hijos muy mayores. Así, eso también son factores de riesgo. O sea, esas pueden ser las causas por las que te dio eso. Pues no necesariamente causa, pero da más predisposición. Okay. Por eso es que, o sea, no es que hay que asustarse y decir, yo cumplo 2 o 3 requisitos de eso, me va a dar. No, pero significa que hay que tener más cuidado, chequearse frecuentemente, no perderse la visita a su ginecólogo o ginecóloga y no dejar de hacerse los exámenes, la citología, una ultra, la mamografía. Hay que estar pendientes, porque desgraciadamente vivimos en una época en que tantos químicos, tantos medicamentos, tanta exposición a tantas cosas, contaminación de todo tipo, también produce mayor cantidad de casos de cáncer. Como decíamos que no habían síntomas claros, había como algo que pudiera determinar que era eso. ¿Cómo llegaste a la conclusión que tenías que hacerte un examen y verificar y descubrir lamentablemente que tenías cáncer? ¿Quién fue y cuál fue la primera persona que le llamaste y le contaste? Fíjate que en realidad no fue que yo quisiera pasar consulta por eso. Y no fue que yo sospechara que tenía un cáncer de ovario, por ejemplo, en realidad ni se me pasó por la cabeza. Lo que pasó fue que comencé con, tenía mucho cansancio, estaba muy agotada y empecé a tener el abdomen muy inflamado y me llamó la atención, ¿verdad? Me sentía un poco preocupada y pasaba consulta, pero no me encontraban nada raro. Cuando yo ya tuve la necesidad de pasar consulta y que me ingresaran y todo eso, fue porque tenía una gran dificultad para respirar, porque uno de los complicaciones, digamos, de los lugares
donde este cáncer puede dar siembras a distancia es en la pleura, que es la capa que cubre el pulmón. Entonces, como está esos tumores ahí en la pleura, entonces eso produce líquido y eso se conoce como derrame pleural. Entonces yo tenía, y no me había dado cuenta, hasta que tenía mucha dificultad para respirar, que tenía un derrame pleural del 80%. Mi pulmón derecho estaba casi totalmente lleno de agua. Entonces yo con mi pulmón derecho respiraba muy poquito. El pulmón, gracias a Dios, estaba sano, no tenía ningún tumor, pero la pleura sí, y entonces estaba lleno de líquido. Y por eso fue que a mí me hicieron el diagnóstico. Pero cuando vos te haces un diagnóstico con un derrame pleural, que significa que desde el ovario migró hasta arriba, hasta el pulmón, significa que eso es un cáncer bien avanzado. Y aparte que tenía en el pulmón, tenía en todo el abdomen, además de los 2 ovarios, las 2 trompas de falopio y todo el abdomen. Tenía también siembras, ya tenía líquido también en el abdomen. O sea, eso ya era metástasis. Eso se llama metástasis, exactamente. Ok, entonces cuando pasa eso, me imagino que se vienen muchas cosas a la mente, sobre todo porque sos Sí. doctora y sabes lo que va a pasar y lo que tenés que sufrir para empezar a tener una vida, por lo menos los próximos 5 años. Sí. ¿A quién le llamas primero? ¿A quién le decís? Pues eh, es, estaba en el hospital, ¿verdad? En mi hospital donde yo trabajaba, y me vio una compañera mía de trabajo. Nos quedamos asombradas porque de verdad que no, nunca nos imaginamos que iba a estar tan mal. Me ingresaron en mi hospital y me empezaron los tratamientos. Bueno, el diagnóstico primero, porque al principio sí creíamos que era cáncer de mama, pero pues sí, primerito, le hablé a Ronald, a mi esposo, para contarle, ¿verdad? A mi mamá y a mi hermano, a mi hermano Carlos Roberto. La verdad es que ese es el momento en el que uno se siente tan bien de tener una familia y de sentirse amado, de sentirse apoyado, de saber que uno no está solo. Claro, lo primero que hice fue decirle, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mis hijas? Mis hijas son jovencitas, me necesitan. Entonces, sí da temor. Uno no puede ser mentiroso y decir, no, yo estaba tranquila. No, yo tenía mucho temor. Y el temor en realidad era, primero, por dejar a mi familia. Segundo, porque yo sabía que no iba a ser fácil todo este camino y así ha sido. Pero al mismo tiempo, uno tiene una convicción de que Dios está en control y que Él va a hacer algo. Totalmente. Nosotros sufrimos hace unos años la muerte de nuestro papá, también a causa del cáncer. Hacer esa llamada a Rona, a mi mamá, a mí, ha sido la peor llamada que has hecho en tu vida. La verdad sí, creo que sí, porque fue algo inesperado. En realidad no estaba no se me ocurría. Yo creo que fue más la sorpresa, fue lo más difícil. O sea, de inicio fue un choque, fue difícil. Y después de eso empezamos ya con el diagnóstico, una serie de procedimientos realmente duros, dolorosos, que sí, fueron bien difíciles, pero increíble cómo uno siente ese respaldo, no solo de su familia, primero de parte de Dios, porque cuando a mí me ingresaron, gracias a Dios, Él me puso en el camino tanta gente, tantas personas que me ayudaron,
que se portaron tan lindos conmigo. Dios los bendiga a cada uno de ellos, porque de verdad salieron de la nada un montón de gente que yo tal vez tenía días de no verlos y se portaron tan lindos, me ayudaron, me apoyaron y me facilitaron las cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Y además, una de las cosas que más a la misma vez de que yo me sentía preocupada y triste, me dieron fortaleza. Y estaba yo acostada esperando que me hicieran un examen del corazón para empezar mi tratamiento de quimioterapia. Y yo estaba acostada ahí solita, en lo oscuro. Y me sentía yo respirando con dificultad y con aquel malestar y aquel dolor. Y en ese momento, ahí en la soledad, en ese lugar, la enfermera tenía puesta música. Y era música cristiana, y era una alabanza que me dio tanta esperanza y tanta fortaleza en un momento tan duro. Y eso era lo que yo te quería preguntar, porque bueno, haces las llamadas, te das cuenta, te ingresan ese mismo día, quedas sola en el hospital, pero ¿cómo es ese primer momento íntimo que tenés con Dios? O sea, es un momento en el que reclamás y le decís ¿por qué yo? Es un momento en el que decís, te entrego mi vida. ¿Cómo es ese momento? O sea, porque yo me pongo a pensar y creo que todos como humanos diríamos ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y reclamás al cielo, ¿no? Pero ¿cómo fue No, ese momento? fíjate que gracias a Dios, no sé por qué Dios hacía así. Yo en ningún momento me dije por qué yo. La verdad es que nunca lo dije. Nunca reclamé, nunca me enojé. Hay gente que dice, no, yo me enojé con Dios y le reclamé y le dije. En realidad no, de verdad que no. Y no es porque yo yo quiera ser espiritual y que, no, de verdad que no. Es algo que me salió en mi corazón. Y la verdad es que ese momento que te digo, que estaba yo ahí acostada, estaba ahí oscuro porque me iban a hacer un examen y estaba yo acostada en esa camilla sola con una bata y me sentía tan confundida, tan agobiada, no sé, en ese momento no sabía ni qué pensar, pero en ese momento salió esa alabanza y decía esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y me dio tanta paz, y me dio tanta esperanza, y yo le dije, Dios mío, aquí estoy, o sea, ¿quién soy yo para decirte lo que vas a hacer conmigo? Tú sabes lo que estás haciendo. Si esta enfermedad es para muerte, pues aquí estoy, que se haga tu voluntad. Solo te pido que le des fuerza a mi familia, que cuides a mis hijas, a mi mamá, que pongas todas las cosas en orden, ¿verdad? Porque yo sé que el día que yo cierre mis ojos aquí, los voy a abrir y voy a estar contigo. Eso es lo que yo le dije. Pero si esta enfermedad, le dije yo, no es para muerte, sino para que tú te glorifiques, dame fuerzas, porque yo sé que no va a ser fácil. Sí, así fue. A partir de ahí empezaste un tratamiento, pero yo quiero decir que, bueno, en esa época, porque fue justamente cuando la pandemia se puso en todo lo que daba, obviamente, pues nos dejamos de ver un tiempo porque pues, por mi trabajo yo tenía que salir todos los días a la calle y estaban con mi mamá en una casa y yo estaba aparte en otra y no nos veíamos tanto. Sin embargo, cuando hablábamos o cuando ya por fin tuvimos la oportunidad de vernos, hay algo que a mí me admiró mucho y es que nunca perdiste el sentido del humor, la buena vibra, la buena disposición, o sea, siempre estabas bien, obviamente con un padecimiento, pues, que quizás ya cuando empezamos en la fase de quimioterapia, quizás te viste más afectada físicamente, pero era increíble verte, por lo menos de la cara hacia nosotros no te derrumbaste, pero ¿cómo te sentías realmente?
Fíjate que al principio, cuando comenzó todo, ¿verdad? Que fue en marzo del año pasado, ya en abril empecé yo mi tratamiento con la quimio. Ya me habían puesto un catéter aquí debajo de la clavícula para pasarme la quimioterapia. Ya me habían hecho un procedimiento en mi pulmón, ¿verdad? Que me pusieron un medicamento para que se pegue la pleura y ya deje de producir líquido. Pero es realmente doloroso, es difícil. Entonces, eso sentí yo que sí como que me agotó, me hizo sentirme mal físicamente. Y aparte que en esos días yo estaba con mucho líquido en el abdomen, con líquido en el pulmón, y me sentía cansada, había bajado mucho de peso. Entonces, en esos días sí me sentía bastante mal, estuve acostada bastante tiempo. Pero yo sentía que a pesar de todo, todas las noches, bueno, gracias a Dios mi mamá estaba con nosotros, con mi esposo, mis hijas y yo, porque ese hubiera sido también otro motivo de preocupación, que mi mamá hubiera estado sola en época de cuarentena, ¿verdad? Y gracias a Dios, justamente antes de la cuarentena, ella llegó a la casa a cuidarme por mi cirugía y ya se quedó con nosotros. Entonces, mi mamá es una mujer de oración, una mujer de fe. Y cada noche, los 5, a veces yo participaba, a veces solo estaba tirada ahí como bulto, pero ahí estaba. Entonces, cada noche Dios nos dio la oportunidad de reunirnos y a veces vos estabas ahí con nosotros, aunque sea de forma virtual. Estábamos reunidos, orábamos, cantábamos, leíamos una parte de la Biblia y eso nos fue fortaleciendo. Hasta que llegó un día en que la quimioterapia al principio, pues gracias a Dios no me dio mucha reacción y poco a poco yo me fui sintiendo mejor. Y yo sé que si bien es cierto, Dios usa las herramientas para ayudarnos, yo sé que la quimioterapia no tenía el poder de hacer lo que Dios hizo. Porque yo, un poco tiempo después de haber comenzado la quimioterapia, yo me sentía mucho mejor. Pero yo sentía que era una cosa espiritual, más que una cosa física o de medicamentos. Gracias a Dios, Dios me ha puesto en el camino muy buenos médicos, gente muy entregada, muy buena, que me han ayudado muchísimo y se han preocupado por mí y me han hecho exámenes y cosas que de verdad yo sentí que ellos se han esmerado por ayudarme. Yo, Ha sido una experiencia bonita en ese sentido. yo quiero contar que tanto mi mamá como mi hermana son posiblemente candidatas a alguna plaza pública si quisieran, porque son muy conocidas, entonces si quisieran lanzarse a la alcaldía de algún lugar, pues creo que ganarían. Y bueno, se empezó a hacer una bola, un circuito así de oración, eh, pero no solo de la gente de la iglesia de mi mamá, de la iglesia de mi hermana, de los que estábamos afuera de otras iglesias, no que de otras religiones también, que no son, pues sí, son otras religiones, ¿no? Pero todos te decían lo mismo, ¿no? Dios te va a salvar. Sí, la verdad es que tuve apoyo de muchísima Pues, gente. Ha sido una cosa increíble. Gente que yo conozco de años, gente que conocí hace poco, gente que no conozco más que tal vez solo virtual y gente que jamás la voy a conocer, pero a cada uno de ellos los bendigo y les doy las gracias porque ha habido gente tan fiel, tan increíblemente dedicada, que me han hablado, me han enviado mensajes. Ha sido una cosa hermosa y han orado por mí en todas partes. Inclusive, eh, alguien me dijo una vez que iban a orar por mí en todo el mundo. Yo lo sentí así como, ay, qué linda, ¿verdad? Eres mi prima Daisy. Y entonces ella me lo dijo en una oración y yo dije, bueno, ella me quiere mucho y ella quisiera que oraran por mí en todo el mundo. Pero la verdad es que Dios puede hacer esas cosas y más. Mi hija está en una organización de educación cristiana para niños que se llama Kids at Heart. Y
ese día ella llegó llorando a mi cuarto y me dijo, mami, era cierto lo que dijo la prima. Hoy oraron por vos en todo el mundo, porque ella estaba en una reunión en Zoom con gente de verdad de todo el mundo. Me dice, hoy oraron por vos en Sri Lanka, en Londres, en Corea, en China, en España, en todos lados, en Sudamérica. Entonces, ahí es donde uno ve que la verdad es que Dios hace las cosas en grande. Él no se queda así limitado. Nosotros somos limitados, pero Él no. Entonces, me llena de emoción acordarme de eso, porque somos amados por Dios. Y no es que yo sea especial. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Hubo, Todos somos amados. hubo gente que tuvo también visiones, ¿no? Sí, Manos sobre tu cuerpo, curándote. sí. Bueno, la primera fue mi hija Adriana. Antes de que me operaran del pulmón, ella hizo un video donde ella es una niña, ella tenía en ese momento 12 años, 11 años. No sabía cómo era un pulmón, así físicamente, pero ella hizo un video donde salía un pulmón gris y de repente salía como una luz y el pulmón se volvía rosadito. Y de fondo salíamos la familia, ¿verdad? Nosotros 4. Y ella lo hizo, ese video. Pero yo sé que fue una revelación del Espíritu Santo, porque ¿cómo a una niña de esa edad se le va a ocurrir hacer algo así? Después de eso también mi mamá también tuvo una visión de un pulmón sano, que unas manos estaban tocando un pulmón y estaba sano. Y también mi amigo Carlos, que fuimos compañeros en la universidad, que él es ginecólogo, también tuvo una visión, pero de mi vientre, de unas manos. Y él dice que veía que alguien metía sus manos en mi vientre y él veía todo adentro sano, limpio. Entonces, Dios se ha manifestado de una forma especial. Y hace poco alguien me dijo que le daba gracias a Dios. Me dice, no le doy gracias a Dios por tu enfermedad. Le doy gracias a Dios porque te usó a vos y tu enfermedad para que muchos volviéramos nuestros ojos a Dios y tuviéramos fe, viéndote, creyéramos que Dios es el mismo Dios poderoso que hizo toda la creación, es el mismo Dios que está hoy con nosotros y tiene el mismo poder para crear, para hacer. Él no cambia. Viéndolo del lado médico, ¿cómo iba el progreso? O sea, te hacen la operación del pulmón, luego te hacen la operación de la matriz, ¿no? ¿Cómo iba ese proceso? Uh-huh. ¿Cómo fue? Fíjate que me hicieron primero lo del pulmón porque era urgente, ¿verdad? Porque me limitaba mucho. Después de eso me comenzaron la quimioterapia, me dieron 6 ciclos de quimioterapia el año pasado y terminamos en agosto. Y en ese momento, bueno, hay marcadores, hay un examen de sangre, ¿verdad? Que es el CA-125, que en el examen que nos hacen en el seguro, hasta 35 es normal. Y yo al principio tenía 185. Entonces, después de como de 3 quimioterapias, me bajó a 21. Y mi doctor me dijo, y yo ya me sentía mejor. Yo ya no tenía la panza hinchada, ya no tenía líquido en el pulmón. Y mi doctor me dijo, mire, pero yo no creo que tenga 21, no puede ser. Pero para la próxima consulta le voy a dejar otro. Y eso fue 3 semanas después. Y salió en 11. Y desde entonces siempre salía así. 9, 10, 12, lo más. Entonces, porque con cada quimioterapia te hacen exámenes y te chequean para ver si se puede seguir. Entonces, así. Y yo me sentía mucho mejor. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el diagnóstico hasta ese punto?
quizás unos 3 meses. Tremendo. Era científicamente no probable, definitivamente no. Y estamos en la fase de que después pasaron 4 quimioterapias y ya te sentías bien, habían bajado tus niveles. Lo dijimos que habían visiones de manos tocando tu cuerpo, tocando tus pulmones. ¿Sentiste Sí. vos alguna vez eso, sentir calor en tu cuerpo de repente o sentir algo sobrenatural? Fíjate que ese día eh, yo tenía, como te digo, el estómago así lleno porque tenía líquido. Nunca me lo sacaron, no tuvieron necesidad de pincharme, no llegué a ese extremo, pero sí tenía líquido y me molestaba, me dolía el abdomen, tenía dificultad para orinar, para comer, me comía un poquito y yo me sentía muy llena, me sentía incómoda. Y ese día, esa noche, oramos, yo me dormí y en la mañana yo me sentía mejor. O sea, tener esa sensación como de que alguien me toca y todo eso, en realidad no. Pero esa mañana mi mamá oró por mí porque me vio muy mal y me dijo, el Señor te va a sanar, Él te va a sacar esa agua del abdomen y te vas a sentir mejor y ya te va a quitar ese dolor. Pero confía, ten fe. Y entonces me dijo, ten paciencia, me dijo, Dios va a hacer algo especial y te vas a sentir mejor. Porque yo sé, me dijo, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique en tu vida. Y empecé a ir al baño y empecé a orinar. Y esa orina estaba fea, rara, olía feo. Y olía feo. Y yo iba y orinaba según muchas veces. Cuando terminé y dejé de ir al baño, yo ya no tenía la panza hinchada. Y se me quitó el dolor. Y desde ese día yo empecé a comer y empecé a caminar y ya bajaba a desayunar y empecé inclusive a cocinar. Me empecé a sentir mejor. Ese fue de esas cosas que vos sentís que no son, porque yo no estaba tomando ningún medicamento ni estaba haciendo nada especial. Pero fue un cambio en mi vida así enorme, enorme. A esas alturas, en los que había sufrido dolor, había sufrido inconveniencias, los efectos de la quimioterapia, estar en tu casa, no poder cocinar, estar con carácter de bulto en algunos días de oración. ¿Cómo era tu relación con Dios? ¿Todavía creías como al principio? ¿Tenías la fe igual que desde el inicio? ¿Había incrementado tu nivel de esperanza y de fe en ese momento? Sí, la verdad es que sí. Yo le doy gracias a Dios porque en todo momento yo me sentí fortalecida. O sea, yo estaba enferma, yo estaba mal, pero yo no me sentía derrotada. Yo no me sentía amargada, no me sentía frustrada, no me sentía mal. Yo estaba tranquila, confiando en Dios. Y todas esas oraciones de ese montón de gente, todas esas palabras que me decían, los versículos que me mandaban. Y hay gente que tal vez nos conocíamos de muchísimos años y nunca habíamos tenido una relación. Es una amiga tan querida para mí hoy, Ninfa, que teníamos, imagínate, 30 años de conocernos en la universidad, pero hoy somos amigas de verdad. Hasta este día ella no deja de escribirme, todos los días. Y así un montón de gente, entonces eso me hacía sentir fortalecida, animada. Y otra cosa que yo sentía y yo le llamaba la tarea. Voy a hacer la tarea, les decía, y me iba para mi cuarto. Que de repente veía un mensaje, un versículo, algo, y les escribía, les contaba un poquito de cómo iba el proceso, y se lo mandaba a todos mis contactos del WhatsApp. Y toda esa gente me contestaba palabras tan hermosas, y yo les contestaba de nuevo y les daba las gracias. Y esa era mi tarea, porque yo quería que ellos fueran viendo
el proceso de la maravilla de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo quiero decir que en esa época mi hermana no solo sufrió este padecimiento que tenía, sino también yo tuve un momento muy malo en mi vida, muy delicado y muy complicado. Y ella, así como estaba, ella era la que me daba ánimo y me decía, no, hombre, para adelante, arriba, no sé qué. Y era como, yo debería de estarte diciendo eso y fue al revés. O sea, bueno, pero eso ha pasado toda la vida. Pero, ¿qué sentías? O sea, en ese momento, ¿vos sentías que ya había un propósito definido, que era ser testimonio Sí, de esta enfermedad? sí, sí, yo en ese momento ya sentía cuál era el rumbo. La verdad es que no es que Dios te hable, bueno, habrá gente que lo hace, pero pues yo no puedo decir eso, ¿verdad? Que oigo y que Dios me ha hablado a mí y que me lo ha dicho a mí, no. Pero vos como que sentí en tu corazón algo que Dios te pone ahí y tenés esa paz, esa fortaleza, esa convicción de que vas a estar bien. Si yo sabía, y yo le decía al Señor, y todavía se lo digo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer conmigo? Porque, pues sí, sí, no es que yo sea especial. Todos somos especiales para Dios todos somos iguales. Lo que pasa es que Él tiene diferentes propósitos para cada uno. Y, y inclusive, en el caso, por ejemplo, con nuestro papá, el propósito del Señor también fue salvarlo y llevarlo con Él. Y sabemos que mi papá está con Él y que un día vamos a llegar y vamos a estar juntos para siempre, porque esa es nuestra fe. Totalmente. Pero yo sentía una fortaleza y una paz que no era normal. Es el Señor. Hasta la fecha yo siento que, claro, hay momentos en que sí me siento como afectada, pero yo puedo hablar de mi problema, de toda mi situación. Y yo a veces hasta siento que, digo yo, alguien puede pensar que soy insensible, que estoy hablando de que podía morir, de que, bueno, no de que podía morir, de que iba a morir. Y lo digo con una gran tranquilidad, pero es por eso, porque ese era el propósito de Dios conmigo, ¿verdad? Hubo un momento en No era, ¿sí? Hubo un momento en el que estabas todavía en la fase de quimioterapias y estabas resguardada en tu casa, pero fue cuando estaba el COVID más fuerte también y uno no tenía tanto conocimiento, igual todavía no se tiene tanto conocimiento, pero uno creería lo peor. Y yo me acuerdo que durante toda esa época pasamos asustados, pues, porque tenías un problema directamente en tus pulmones y cuánta gente, pues, ha muerto por eso, ¿no? Que decía, no, si es que el COVID te mata cuando tenés un padecimiento. Y yo decía, pero si mi hermana tiene todo ahorita, o sea, y te dio COVID. sí, fíjate que, mira, Dios ha tenido cuidado hasta de lo más chiquito, porque Ronald en ese tiempo, antes de que yo me enfermara, él comenzó a trabajar en una institución y a tener, porque antes él trabajaba solo privado, porque él es pediatra. Entonces trabajaba solo privado y vos sabés que en lo privado, pues ya hay meses buenos, hay meses no tan buenos, o no tenés ingresos como constantes, pues. Entonces Dios le dio un trabajo donde ahora él tiene un salario constante, un salario fijo de todos los meses, antes de que yo me enfermara. Y antes de que yo me enfermara, porque vivíamos en una zona donde había muchísimo tráfico y era muy difícil, entonces nos cambiamos de casa y nos fuimos a una casa donde no teníamos tanto problema con el tráfico. Estábamos más cerca de todo el mundo, más cerca de los hospitales, más cerca de todos los lados. Entonces, Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Es una cosa increíble. En esta colonia tenemos buenísimos amigos, muy queridos, que también han sido un gran apoyo para nosotros. Y entonces uno se queda y dice, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros?
Él ha ido preparando un camino para este proceso. Y ese fue otro caso. Quien se contagió fue mi esposo. Él, gracias a Dios, a pesar de que él tiene hipertensión y el peso, ¿verdad? Que estamos hermosos. No se complicó, gracias a Dios. Solo tuvo fiebre un par de días y sí le afectó en su corazón porque tuvo una arritmia, pero pues no fue un proceso respiratorio difícil, complicado, que necesitara oxígeno o ingreso y todo eso, gracias a Dios, no. Dios nos cuidó de una forma tan grande, porque las niñas también se contagiaron y a Belén solo le dio de la garganta, a Adriana solo le dio que se le fue el olfato, pero Belén tuvo una reacción tan buena que pudo donar plasma 5 veces y Ronald también donó plasma, pero mi mamá no se contagió, su prueba salió negativa y no tuvo ningún síntoma, y yo no tuve ningún síntoma y también me contagié y acababa de terminar quimioterapia, tenía como un mes. Desgraciadamente supe de un caso de una joven con la que yo tenía una relación por WhatsApp durante las quimioterapias y ella no sobrevivió y era una mujer joven. Terminó su quimioterapia y le dio COVID y desgraciadamente no sobrevivió y yo sí. Entonces ahí es donde vos ves cuál es el propósito de Dios para cada persona. Y en el caso de esta jovencita, pues Dios decidió llevársela para que ella no sufriera más. Hay que decir que, Pero a mí no. hay que, decir que a mí tampoco me dio COVID en esa prueba porque a los santos no. Pero Cierto. ¿Quién soy yo? hay que decirlo. Ahora vamos, o sea, obviamente el título de este video es Dios me salvó de un cáncer terminal. Tenemos que llegar a eso. ¿Cómo fue cuando te diste cuenta que Dios te había curado, que había que tocar la campana, que había vencido el cáncer? Fue este año. Yo estaba bien, aparentemente, porque también tenemos que entender que las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Y eso no nos debe desanimar. Este año, cuando yo pensé que ya había pasado todo y que ya todo había terminado, de repente el examen subió a 77. Y entonces el doctor empezó a preocuparse y a decirme, bueno, vamos a empezar a buscar qué es lo que pasa. Y empezaron a rastrearme otra vez con todos los exámenes. Y encontraron 2 grandes tumores en los ovarios. Y encontraron que había invasión del cáncer al colon y a la vejiga. O sea, y me dijo el doctor, definitivamente hay que operarla. Mi doctor estaba renuente a operarme. Él no quería que me operaran porque él decía que no iba a tener una buena cicatrización, que no iba a responder bien, pero en realidad era parte del proceso que Dios quería hacer y me operaron. Durante todo ese trayecto, yo he estado en conferencias de las especialidades que me han visto y todos se han quedado asombrados. Y el caso tenía que pasar también los cirujanos. ¿Verdad? El cirujano oncólogo que me operó, un joven muy bueno, muy buen cirujano. Y cuando él me programó y me operó, me hicieron una cirugía súper grande, todo el abdomen. Cuando él me operó, encontró que no había invasión en ninguna parte. Mi colon estaba sanito, mi vejiguita estaba preciosa. Solo habían esos 2 tumores en los ovarios grandes y también en las trompas. Yo ya no tenía útero porque me lo quitaron hace 6 años por un sangrado, por fibromas. Eso era benigno. Pero ahora quitaron los ovarios, quitaron las trompas, tomaron muestras de todos lados, ¿verdad? Que eso se llama rutina ovárica, una cirugía muy extensa y muy dolorosa. Y cuando hicieron, porque a él le asombró, porque
era bien evidente en los exámenes de que había invasión a estos órganos y no había. Entonces, el propósito de Dios para esta cirugía era que quitaran esos ovarios y los mandaran a estudiar. Porque en esos ovarios, en los dos ovarios, habían dos tipos diferentes de cáncer en cada ovario y no había invasión en ninguna parte. Habían quizás como unas pequeñas cicatrices que estaban diseminadas, poquitas. Las mandaron a estudio, mandaron ganglios, mandaron de todo y todo estaba negativo. Solo los ovarios. Y está escrito que fueron a una conferencia de los patólogos porque era un caso raro. Entonces, a veces nosotros necesitamos ver, necesitamos un papel, no creemos con palabras. Y la verdad es que, como te repito, mi gremio, pues a veces somos como Tomás, ¿verdad? Hay que ver para creer. Y ahora yo tengo un papel que dice, yo tenía estos dos tipos de cáncer en cada ovario. No es invento mío. Entonces teníamos que tener una evidencia científica. Y ahí está. Me operaron. Y después de operarme me pusieron quimioterapia otra vez. Pero la quimioterapia me cayó tan mal. Me hizo tanto daño como no me lo hizo la primera vez. Y cada vez el doctor me iba bajando dosis. Y me iba bajando frecuencia. Porque no lo toleraba. Y el examen después de la cirugía totalmente normal. Hasta la fecha está normal. Normalísimo. Ya no tengo ningún síntoma. Ni dolor. Ni nada. Subí de peso. Otra vez. Y estoy bien. Tengo pelo. Ya me volvieron mis colochos. Y estoy de verdad, estoy bien. Me siento bien. Ahorita el único problema que tengo es que después de la cirugía, porque la cicatrización no es muy buena con la quimio y tuve una complicación, es que tengo una hernia que me van a operar en este mes. Pero yo estoy bien. Yo estoy sana. No tengo dificultades respiratorias. Mis últimos TAC de control están normalísimos. Normalísimos. Así es que, gracias a Dios. ¿Cuál crees que fue la misión que tenés? ¿Cuál crees que va a ser la misión que tenés de ahora en adelante? Después de tener a un cáncer así de agresivo, así de fuerte, así de crecido en tu cuerpo, de repente ya no tenerlo, sentir la mano de Dios, sentir siempre esa protección, ese respaldo, esa tranquilidad que te dio Dios a lo largo de todo este tiempo, porque nunca te vi desfallecer, nunca te vi desesperada, nunca te vi dándole la culpa a Dios, siempre fuiste para adelante. ¿Pero cuál crees que sea tu propósito de ahora en adelante? Pues primero, soy, como me lo ha dicho mucha gente, y no es que lo diga yo, mucha gente lo dice, soy un testimonio viviente de los milagros que Dios puede hacer. Y no es para que digan, yo soy. No, yo no soy nadie. Yo soy un reflejo del amor, de la bondad, de la misericordia y del poder de Dios. Porque Dios puso en mí nuevos órganos. Él quitó lo que me estaba matando y me dio salud. Y eso es para demostrar que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo el creador del universo, el que hizo ese mar impresionante, las montañas, las estrellas. Dios no es un Dios chiquitito que ha perdido vigencia. Él sigue siendo el poderoso Dios que con su aliento le dio vida al ser humano. Entonces, nosotros solamente tenemos que confiar en Él, en su amor, que es sin límites, sin condiciones.
Él no le importa si nosotros somos, bueno, Él sabe que somos pecadores, todos. No hay nadie que sea perfecto, nadie que sea bueno. Todos somos pecadores, todos somos malos, pero Él es bueno. Y Él lo que ve en nosotros es nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón confiado, nuestro corazón humillado delante de Él. Y si nosotros le pedimos algo de corazón, Dios nos va a escuchar. Dios no siempre nos va a dar lo que nosotros le pedimos, porque muchas veces nosotros pedimos lo que queremos, pero Él nos da lo que necesitamos y a su tiempo. Porque yo pensé el año pasado que esto ya se había terminado, aquí ya pasó, y me faltaba algo bien difícil. Pero Dios tiene su tiempo, todavía no es el momento de que yo regrese, pero cuando regrese, todos se van a maravillar, no de mí, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Parecería increíble, pero en esta familia no sos el primer caso de gente que prácticamente le han cambiado los órganos, que ya no servían. Lo hemos vivido Sí. muchas veces, incluso mi papá que se murió. Cambia el oírlos, el saber de alguien cercano y todo, cambia completamente tu relación con Dios, saber que directamente a ti te ha dado una segunda oportunidad. Sí, claro que sí. La verdad es que, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo tener una relación con Dios, así de ir el domingo a la iglesia y de vez en cuando, ay, sí, un versículo, ay, qué bonita esa alabanza, me gusta, a tener una relación donde vos dependés de Dios totalmente. O sea, te tirás así como en el agua, ¿verdad? De cabeza, a sumergirte en ese amor. Y tenemos que entender que a Dios no le gusta que nosotros suframos. O sea, el propósito de Él, lo que Él quería no era que yo sufriera, pero es un medio para lograr lo que ahora vamos a hacer, porque yo sé que Él tiene un propósito para mí. Él no me va a hacer semejante milagro para que yo me quede acostada en mi cama. Él algo va a hacer conmigo. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Pero lo que sea, yo aquí estoy. Si ustedes que no creen en los milagros todavía, quiero decirles que yo tengo la versión pobre de Zoom para grabar este podcast y que ese dura 40 minutos. Llevamos 56 minutos ininterrumpido. Más pruebas no hay. Yo quisiera que despidiéramos este podcast especial diciéndole algo a la gente que en estos momentos está sufriendo, que no la está pasando bien, que ha perdido parientes por el COVID o por otra enfermedad, que su vida ha cambiado y que de repente no encuentran el rumbo, que creen que todo les va mal, que creen que las cosas nunca les van a salir bien, que están inconformes con su vida, que se sienten deprimidos, que tienen enfermedades que no se esperaban. O sea, alguien como vos, que ha sufrido todo esto, Dios la ha levantado, tiene toda la autoridad del mundo para decirnos: hey bichos, ubíquense, despierten. ¿Qué nos podrías decir? Porque me incluye. Bueno, en primer lugar, Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo es bueno. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Sus pensamientos siempre son de bien y nunca de mal para nosotros. Él no nos castiga. Él no está ahí para pegarnos con la vara porque nos portamos mal. Al contrario, Él está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Pero tenemos que confiar en Él ciegamente. Así como Él nos ama sin condición, nosotros tenemos que confiar en Él sin condición. No importa el momento que estemos pasando. Si estamos mal, confiemos en Dios. Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar adelante. Él nos va a dar lo que necesitamos siempre. Y si estamos bien, seamos agradecidos. Compartamos las cosas buenas que Dios nos ha hecho.
Y cuando estemos mal, estemos tristes, refugiémonos en Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre amoroso. Él nos ama con amor eterno, tanto que vino a morirse en una cruz y a cargar con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, para darnos vida eterna y vida en abundancia. Entonces, seamos agradecidos. Si estamos pasando por un momento duro, depositémoslo todo en el Señor. Si nosotros no podemos cargar, porque eso es muy pesado, pues para Él nada es imposible. Hay que decirle, Señor, yo ya no aguanto, yo no puedo con esto, yo no puedo hacer nada con esto, yo no puedo. Entonces, ayúdame, dame sabiduría, dame paz, dame gozo en medio de la dificultad. Y cuando nosotros tengamos esa paz que sobrepasa el entendimiento humano en nuestro corazón, Dios se va a glorificar y Él va a hacer cosas que nosotros no nos imaginábamos. Nosotros estamos pidiendo una cosita así y Dios nos da una montaña. Él da sin medida. Así es que tengamos paz, tengamos gozo y tengamos esperanza, porque no confiamos en un hombre que se equivoca. Confiamos en el Dios Todopoderoso, perfecto y amoroso. Hermanita, te quiero mucho, te lo dije el año pasado, justamente para esta fecha, por mi cumpleaños, y hoy otra vez, sos el mejor regalo que Dios me puede dar, tenerte con vida, tenerte bien, brava y colocha como siempre. Te quiero mucho, sos lo más importante para mí y para toda la También te familia. quiero mucho. Gracias por estar conmigo en el podcast. Te quiero, hermano. Señores, hasta acá el podcast. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos pronto en otra emisión más. Y yo siempre me despido en una frase en la radio, la voy a repetir aquí porque creo que lo amerita y vale. Y es que por sobre todas las cosas, estemos donde estemos, triunfando, fracasando, en el desierto o en el paraíso. Por sobre todas las cosas, no se les olvide que Dios nos ama. Suficiente motivo para ser felices. Chao. Esto fue el podcast de Rocky y al Palo. Sintonízanos en YouTube en el canal Rocky al Aire, en IGTV en el Podcast al Aire, Facebook el Podcast al Aire, Twitch el Podcast al Aire y síguenos en Instagram en @Rocky al Aire y @PaloCornejo10.